Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente. Siéntense, por favor, un momentito. El capítulo número 4 del libro del Génesis es una de las narraciones más conocidas, yo creo, por toda la cristiandad. La relación muy mala que existía entre Caín y Abel. Los dos hijos de Eva y de Adán, los dos primeros hijos que van a tener Adán y Eva, pero de muy mala relación entre ellos dos. Esta historia se vuelve a repetir. ¿Ustedes han de tener hermanos con los que no la llevan muy bien? Yo creo que sí. Con unos más bien que mal, con otros muy bien, con otros más o menos bien y con otros muy mal. Casi siempre la relación entre hermanos es muy sufrida o muy complicada, sobre todo cuando no se entiende por qué somos hermanos y cuando lo va a decir San Pablo muy claramente, que atrás del pecado siempre existe el primer sentimiento humano, que es el sentimiento del egoísmo, primo hermano de la envidia. Todos, por nuestra naturaleza humana, nacemos envidiosos. La envidia y la fiera del egoísmo. Y todos, nadie se escapa a esos sentimientos. Pero cuando hay un dominio de estos sentimientos, entonces existe una glorificación a Dios y una buena relación con los hermanos. Si ustedes se fijaron, pareciera que Dios tiene preferencias por Abel. Sí pareciera eso, ¿no? Si leemos la Santa Escritura, vamos a decir, ¿cómo es posible que Dios haya recibido con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, yo pienso que no es Dios quien tiene preferencia por uno o por otro. Más bien es cómo el sacrificio se da. Hay que entender muy bien que en la antigüedad y sobre todo en los tiempos en los que estamos leyendo el libro del Génesis, la gente no hacía oración como nosotros lo hacemos. Para ellos eran muy importantes las ofrendas a Dios, los holocaustos. Elevar una ofrenda a Dios era una manera de adorarlo. No tenían ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni las Magníficas, ni nada. La gente hacía sacrificios a Dios. De hecho, Cristo, cuando fue presentado al templo, ¿qué ofreció la Virgen María y José por el niño? 2 tortolitas. Era la cultura normal del sacrificio y de la ofrenda a Dios. Entonces, Caín le va a ofrecer a Dios, ¿qué? ¿Qué le va a ofrecer Caín? Frutos, ¿no? Frutos o cultivos. Y Abel le va a ofrecer la grasa de sus ovejas. Por lo tanto, uno era pastor y el otro era labrador o agricultor. El libro del Génesis se cree que se escribe cuando están los egipcios los israelitas librándose de los egipcios. Hay un sentimiento de pleito, de coraje, de odio entre los judíos y los egipcios. Entonces, hay que entender que los judíos eran errantes, andaban buscando la manera de vivir y los egipcios eran estables. Entonces hay un pleito, parece que uno representa a los judíos y el otro representa a los israelitas. Por eso Dios prefiere el sacrificio de Abel, porque el sacrificio de Abel es puro, sin condiciones, como deberían de ser nuestras oraciones a Dios. Yo sé que ustedes alguna vez han ofrecido cosas a Dios, yo sé que sí, una oración, un sacrificio, una caminata, un ayuno, una vigilia, una hora santa, etcétera, etcétera. Y Dios recoge las ofrendas. El problema es que Dios ve los corazones de los hombres. Y yo veo mucha gente que va a un santuario a veces a ver a la Virgen o a Cristo o alguna imagen, pero no va desprendida de lo que es, de todo. No le entrega a Dios verdaderamente su destino. Solamente vamos y le damos unas migajitas a Dios. A lo mejor fue por lo que va a pasar con Caín. Solamente le va a ofrecer a Dios unas migajitas de su vida, no todo. Cuando yo voy como Abel y le entrego a Dios lo que soy y mi vida, se lo entrego por completo. Hay mucha gente que no, que tiene mucha resistencia hacia Dios. Nomás vamos y le decimos, pues si me haces el favorcito te voy a traer una veladora cada 8 días. Si no me lo haces, no. Si me curas de esta enfermedad, entonces te voy a dar un pedacito de la herencia que me toca. Y si no me la haces, pues no te doy nada.
Entonces, cuando condicionamos a Dios o cuando le damos las obras de nuestras vidas, no existe una relación pura. Cuando uno se entrega a Dios en la misa, que es un sacrificio el que hacemos, el sacrificio de Cristo en el altar, es el único sacrificio que ya hacemos los seres humanos, le tenemos que entregar toda nuestra vida y caiga quien caiga. Tenemos que decirle al Señor, aquí estoy, Señor, y me aviento, a ver qué pasa. Pero a veces le decimos, aquí estoy, pero no me aviento. Quiero seguirte, pero no voy. O nomás a veces voy. O quiero ayudarte en esto, pero nomás un ratito, no todo el tiempo. Por eso dice que Dios le agradó el sacrificio de Abel. ¿Y qué va a surgir entre los dos hermanos? Resentimiento. De Caín hacia Abel, Abel no. Resentimiento, envidia. Estos dos sentimientos, del resentimiento, de la envidia y del egoísmo, es consecuencia del primer pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva no es tan grave, es un pecado de desobediencia. Desobedecieron a Dios, pero no infringieron ningún daño. Y la narración del libro del Génesis va a narrar cómo la humanidad se va a ir desbocando y va a ir viviendo el pecado de manera más grave. Ahora el pecado de Caín contra Abel ya no es desobedecer a Dios, es gravísimo. Hay un asesinato. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? ¿Hasta dónde llega una persona envidiosa? ¿Hasta dónde llega una persona egoísta? De matar a su propio hermano. Y por eso Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín muy grosero, ¿qué le dice? ¿Que soy yo el guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama, me dice. Entonces Dios lo va a castigar a Caín. Y lo va a castigar con un castigo tremendo. A veces quisiéramos que Dios nos quitara la vida, pero no se la quita. Fíjense, Dios, a pesar de la maldad que hizo Caín, no le quita la vida, no lo priva del regalo de la vida, lo castiga, lo condiciona y le dice, de aquí en adelante no tendrás frutos como los tenías antes y de aquí en adelante nadie te podrá matar. Ese va a ser tu castigo, que vas a cargar con el pecado por siempre. Porque miren, una cosa es lo que los demás piensan, y ustedes y yo nos podemos esconder de lo que los demás piensen y pareciera que no nos importa. Pero te puedes esconder de los demás, sí. Incluso puedes intentar esconderte de Dios, que no se puede, pero lo puedes intentar. Pero no te puedes esconder de ti mismo. Y todo pecado que hagas tú o yo, que me dices que no me puedo quitar esto de la cabeza, padre, pues no, ni yo tampoco te lo puedo sacar. Deme un consejo para quitarme esto de la cabeza. Pues ¿cómo te lo doy? Solo que te operemos y te arranquemos un pedacito ahí de una neurona donde traes eso. No se puede, señor. Si usted ocasionó una maldad muy grande a alguien, usted se va a confesar, claro, y la absolución le va a quitar la culpa del pecado, pero no podemos borrarles de la conciencia eso. Por eso tenemos que evitar hacerle daño a los demás. Por eso tenemos que respetar la vida de los demás en todos los sentidos y no hacerle daño a nadie, porque si no viene el castigo. El castigo que le da Dios a Caín es un castigo terrible. No le quita la vida, lo deja con el pecado en la cabeza y le dice, de aquí en adelante andarás errante, dice. Andarás errante y nadie te podrá matar. El que te mate será castigado 7 veces. Una persona que cometió pecado sufre porque no se puede borrar eso de la cabeza. Así que no hagamos cosas negativas ni malas, porque aunque pareciera que con la distancia se va a componer eso, no, andamos errantes. Yo sé que ustedes conocen gente que siempre platica algo que le pasó con mucha tristeza, ¿sí o no? Y no lo supera. Es que cuando yo hacía esto, y le digo, señora, ya, pues no puede. Ahí está la descendencia de Caín, lo que nos dejó Caín. El sufrir, el cargar un pecado terrible en nuestras conciencias, en nuestras mentes. Aunque hay gente que dice, ya confesé esto como 10 veces, pues sí, no se puede. Por eso el pecado de Caín y la culpa que Caín va a llevar es la culpa de mucha gente que ahora llevamos en nuestra cabeza. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser precavidos, a no ser egoístas, a no ser envidiosos, a pedirle a Dios que nos ayude a borrar esas maldades que le hicimos a los demás, porque perduran.
Mucho cuidado. Cuando ustedes sepan de un hijo que le tiene mucho odio a otro, o que le hizo daño a otra persona, o tiene ganas, o está planeando, porque el mal, cuando el mal es muy grave, se planea. ¿Sí sabían ustedes eso? Se programa, se predispone la persona, lo organiza para hacerle una mala jugada a otros. Cuando ustedes sepan eso, díganle, ni se te ocurra. Vas a cargar en tu cabeza ese pecado por siempre, aunque te confieses. Uno se confiesa y el perdón llega, sí, eso sí. Pero ni modo que el Padre te abra el cerebro y te saque así. Ya no lo va a traer, señora, váyase a su casa. No se puede. No se puede, porque el pecado de Caín supera la maldad que puede existir. Un hermano con otro hermano no es para matarse, ¿verdad que no? Es para llevarlo. Imagínense Eva, ¿cómo estaría la pobre? Pero bueno, luego viene al final del libro del Génesis, Dios se compadece de Eva y de Adán y les concede otro hijo, dice. Concibieron otro hijo que se llama a llamar Set y va a decir, este es un regalo que Dios me dio como Abel mi hijo. Abel es una figura de Cristo. A Cristo lo van a matar ¿quiénes? Sus hermanos judíos lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar a Jesús? En el fondo, ¿por qué lo mataron? Por envidia, exactamente, por envidia. En el fondo existe la envidia. Claro, que lo van a acusar de blasfemo, lo van a acusar de insolente, lo van a acusar de muchas cosas, pero en el fondo el sentimiento que ocasiona la muerte de Cristo es la envidia. Porque a Jesús la gente lo seguía y lo quería. Entonces, fíjense, la envidia hasta dónde puede llegar cuando no se controla. Hasta dónde llegó. La muerte de Cristo sucede por un sentimiento muy parecido al de Caín, ¿no? A Dios le agradaba a Cristo. ¿Y qué van a hacer los judíos? Los sumos sacerdotes, los fariseos, le tenían mucho coraje. Entonces van a organizarse para matarlo, como mataron a Caín. Y la historia se vuelve a repetir. Yo conozco casas donde no se matan entre hermanos, pero se odian a muerte. Por una herencia, porque el otro le dejaron más, porque el otro es el consentido, porque el otro le agradó más a mi mamá, porque etcétera. Ustedes lo saben más que yo porque lo viven. El pecado de Caín es una herencia que nos deja Caín, y mucho cuidado, porque a veces parecemos más descendientes de Caín, ustedes y yo, que de Set. Porque hay dos descendencias de Adán, la de Caín y la de Set. Y a veces parecemos más descendientes de Caín. Mucho cuidado. La envidia, no, contrólenla. Aquí dice muy claro el libro del Génesis, se los voy a leer porque dice, fíjense. Dice, el Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Dice, si hicieras el bien te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. El pecado siempre está acechándonos. Es como una fiera que tenemos que controlar. Siempre, todos tenemos una fiera, dentro y afuera de nosotros, que es el pecado. Y tenemos que controlar esa fiera. Muy bien, ¿con eso tienen o le seguimos? ¿Le seguimos? Un ratito ya nomás, vamos al Evangelio. Bueno, el Evangelio, San Marcos, todo el Evangelio de San Marcos es muy escueto. San Marcos no pone muchos detallitos ni personajes. Él va al grano. San Marcos nomás dice así, 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 ya. Vámonos, palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y el Evangelio de hoy es muy breve. Este capítulo número 8 habla de algo que mucha gente sigue viviendo. Dice que llegaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús, y para ponerle una prueba le pidieron una señal. Le dijeron, queremos una señal de que tú eres el Mesías. Danos una señal. Y dice Jesús, a mí me gusta mucho esta imagen de Jesús hoy, es un Jesús que suspira. Dice, Jesús suspiró profundamente. ¿Cómo suspiran profundamente, señora? Como diciendo, ya te dije 1000 veces, ya no me preguntes lo mismo. Otra vez con esa pregunta. Ya, por favor. Dice, Jesús suspiró profundamente. ¿Tienen ustedes alguien que ya los tiene hasta acá? Todos tenemos, ¿no? Yo también tengo unas señoras allá que, ay, Dios mío, ya. Ay, por favor, ya acabo de decir eso, no me pregunte lo mismo, por favor, ¿no? Pero aquí hay un suspiro profundo de Jesús. Un suspiro donde Jesús dice, no les voy a dar ninguna señal, malvados. Ninguna señal. No se les va a dar ninguna señal. Y eso es algo eso va contra uno de los mandamientos de la ley de Dios. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hay mucha gente que atentar al Señor nuestro Dios es un pecado mortal.
pedirle a Dios una prueba de su existencia, pedirle a Dios una señal, pedirle a Dios un milagro para que yo crea, es una tentación que se convierte en pecado. Y hay mucha gente en los tiempos actuales que dice, es que yo no creo en el Dios que tú crees, ¿dónde está tu Dios? A ver, que se me aparezca y que me muestre, a ver, que haga algo aquí para que yo crea. Esa gente ni así va a creer, lo va a decir Jesús. Estos ni porque, como va a decir en el capítulo número 15 de San Lucas, cuando está el rico Epulón y Lázaro el pobre, que le pide una señal, que le mande un muerto a que les diga a sus hermanos que se porten bien, les dice, estos cabezones ni por un muerto van a cambiar. Así hay gente. Así Dios les apareciera un milagro, no creen porque no tienen fe, quieren tentar al Señor nuestro Dios, y es un pecado mortal. Hace poco tiempo el Papa Francisco decía que debemos de creer en Jesús y solo en Jesús y no en los milagros de Jesús. La fe nos tiene que llegar por lo que Jesús hizo y dijo y fue, no porque Jesús me haga un milagro. Ahora sí ya tengo más fe porque Jesús me curó, y si no te cura, ¿no vas a tener fe en Él? Eso es tentar al Señor nuestro Dios, ¿eh? Eso es pecado. Tentar al Señor nuestro Dios es cuestionar su bondad, su providencia, su poder. Y decir, es que Jesús no me hace el milagro, yo ya no creo en Él. No tienes que creer porque te haga Jesús un milagro. Tienes que creer en Él, en lo que Él dijo, en lo que Él predicó, en lo que Él enseñó. Y las señales ahí están. Dice, queremos una señal. Dice, les aseguro que a esta gente no se le va a dar ninguna señal. Entonces los dejó, dice, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Ahí nos vemos, ya me tienen hasta acá. Ya, no les voy a dar ninguna señal milagrosa. Las señales milagrosas están en todo el Evangelio. ¿O qué quieren ustedes? ¿Que Dios se anda apareciendo a cada rato y haga milagritos por acá y por allá? Y aparezca personas y levante muertos y todo, todos los días para que la gente siga creyendo. No, señores. La fe también, aparte de que es un don de Dios, la fe también es un sentimiento humano que se enriquece, que se fortalece cuando leemos las Escrituras, cuando tenemos acceso a los sacramentos. Y la fe se fortalece también en las dificultades de la vida. ¿Quién de ustedes no ha sufrido y ha salido adelante? Por lo tanto, dice, ¿por qué esta gente busca una señal? Dice Jesús. ¿Por qué quieren una señal? Ni con la señal hubieran creído. Oigan, ¿qué más señales tenemos con todo lo que hizo Jesús? Todos los que curó, los leprosos, la hemorroísa, las personas que hizo andar, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, todas esas son señales de que Jesús es el Mesías. Y Jesús va a ser el Mesías. Y ahora, si tu fe está esperando una señal milagrosa, pues a lo mejor te nos mueres esperando la señal milagrosa. Déjale a Dios y no lo tientes, no lo cuestiones. Y dile, Señor, aquí está mi enfermedad y si me curas te amo bien mucho. Y si no me curas te sigo amando igual de mucho. No podemos cuestionar a Dios, ni mucho menos pedirle una señal, porque es un error que mucha gente comete y hace en estos tiempos actuales. ¿Con eso tienen o le seguimos? Estos señores querían una señal, ¿cómo ven? Como mucha gente ahorita quiere señales, ¿verdad que sí? Quiere que el padre Arturo vaya y con nomás por tocarla se cure. No se puede, no es así. La vida de fe se alimenta de los milagros de Jesús y de las palabras que Él hizo. No se trata nomás de ver milagritos y si no me hacen un milagrito no creo. Pues qué vana es tu fe, qué tonta es tu fe, qué simplona, qué pobre. La fe se alimenta de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de aunque no necesites nada, se alimenta. Y ahí está la fe. Nomás que mucha gente quiere señales porque ya no hay fe. Quiere un milagro, quiere como que si Dios fuera un mago que aparece conejos o que salen cosas de raras del cielo. No, señores. Aquella persona que quiere señales del cielo o de la Virgen para poder creer está en una etapa inicial de la fe. La fe no es solo señales. La fe se alimenta de la palabra, de la vida de la gracia, de los sacramentos, de la vida ordinaria, de la gente que va todos los días a misa, de la gente que se confiesa con fe, que comulga, que le canta al Señor, que va a una hora santa. Eso es la fe. Ni modo que la Virgen le ande hablando a cada uno de los que dice, háblame, señora. Estaríamos zafados todos. Imagínense la pobre Virgen, ni modo que vaya a su casa y luego a la mía y luego otra vez acá vaya, les abra los ojos y les haga manitas o les mueva las manos. Esas señales son pecado. Pedirle a Dios una señal. Dios no va a dar señales. Las señales están dadas en toda la Sagrada Escritura. Le seguimos al ratito en Cadena de Amor. Y mañana en la misa. Que Dios nos ayude a todos. Nos ponemos de pie para la oración de los fieles.
Pidamos, hermanos, al Señor.